Conectamos a esta hora con Óscar Gutiérrez. Él es máster en Relaciones Internacionales, periodista especializado en terrorismo yihadista y nos acompaña desde Madrid, España. Óscar, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de France 24. Le planteo, antes de ampliar el análisis, que hablemos de la singularidad o no que tuvo este ataque, recordemos, perpetrado contra la redacción de la revista satírica francesa Charlie Hebdo hace hoy exactamente una década. Gracias a vosotros, Rosa, por esta invitación. Sí fue muy singular porque sin duda marca quizá un antes y un después en el fenómeno terrorista de corte islamista en Europa, en Francia, pero sobre todo en el continente europeo. Tiene una particularidad porque, como bien habéis recordado durante el noticiero, los dos hermanos Quraisí pues, alegaron en el pasado y durante la perpetración de ese atentado que lo hacían en nombre de lo que era la rama yemení o de la península arábiga de Al-Qaeda, mientras que el caso de Coulibaly iba un poquito más y estaba más inspirado, y así lo pudieron constatar las autoridades en su domicilio y él también durante el atentado, en el Estado Islámico, que era un fenómeno, era un grupo que estaba creciendo de una forma considerable en aquel momento. Es una suerte de transición, pasando de el que había sido el grupo terrorista por excelencia en esta yihad global, que era Al-Qaeda, hacia el Estado Islámico, pero sin duda tenían lazos entre sí, como bien han demostrado las investigaciones, las pesquisas. Los tres individuos estaban tremendamente relacionados, lo cual nos indica que efectivamente no era una causa contra la libertad de expresión, contra Francia, contra Europa. Era un atentado de corte islamista, una acción violenta radical y fundamentalista que tomó como excusa y como argumento las viñetas de Mahoma, pero para causar la violencia. Fue un antes y un después, sin duda, en Europa, en Francia, porque a partir de ahí vimos que muchos otros terroristas o radicales dispuestos a pasar a la acción atentaron no solo en Francia, sino también en otros países. De hecho, también unos años después, en 2017, lo hicieron en España, en Barcelona. Sí, Óscar, como bien comentas, este fue quizás el ataque que dio inicio a una serie de episodios también violentos que tuvieron lugar en varios lugares de Europa en los siguientes años, pero que particularmente golpearon a Francia ese mismo 2015, el 13 de noviembre, en el ataque contra el Bataclan, el Stade de France y las terrazas, ¿no?, del centro de París. Le pregunto por qué, sin justificar, por supuesto, pero para entender por qué Francia fue objetivo de estos grupos fundamentalistas islamistas. Afortunadamente es interesante que hagas esa pequeña aclaración sin justificar, pero sin duda que tenemos que, sobre todo por el bien de la investigación, por el bien de tratar de colaborar en la lucha contra este tipo de fenómenos terroristas y yihadistas, tenemos que encontrar esa causa, esa justificación, esa motivación que hay detrás de estos atentados. Afortunadamente, en este estudio hemos pasado de aquellos años del 2001, después del 11S, en el que no se podría hablar de causa del terrorismo porque este eje tripartito, Estados Unidos, Reino Unido, incluso España, algunos de los países que colaboraron en la guerra contra el terror, negaban que hubiera una causa del terrorismo, es terrorismo y no tienen ninguna causa, solo hay violencia. Bueno, en este caso hemos pasado todas esas páginas y ahora sí tratamos de buscar las raíces, el caldo del cultivo. Efectivamente, en Francia es fácil ver las cifras. Cientos y cientos de jóvenes trataron durante los años 2014, 2015, 2013 unirse a aquello que se llamó la aventura del califato, en esa suerte de laboratorio yihadista que se convirtió parte de Siria y que dominó durante bastantes años, hasta 2019, este grupo llamado Estado Islámico. Por la cantidad de jóvenes de origen árabe y que profesan el Islam en Francia, sin duda vimos
que ese fenómeno para Francia afectaba especialmente por varios motivos. Podemos enumerar la falta de integración, un momento de desempleo muy elevado, la falta de respuestas para muchos jóvenes que no tenían un futuro demasiado halagüeño, no solo en Francia, en el resto de Europa también. El racismo, la xenofobia, no quiero tampoco justificar, pero ese es un caldo de cultivo, una raíz que en el caso de Francia, por números, por cantidad de población de origen árabe que profesa el Islam, fue mayor. Fue mayor también el número de jóvenes que, dispuestos a pasar a la acción, viajaron hacia Siria e Irak, y por tanto esos jóvenes muchas veces supusieron, por un lado, un imán, un atractivo para algunos que no pudieron viajar a atentar en Francia, y por otro lado algunos lograron regresar para, como vimos en el caso de Bataclan, Sí. atentar contra ciudadanos franceses. Óscar, y para terminar, le planteo lo siguiente, ¿no? Después de unos años en que veíamos que estas organizaciones como Al-Qaeda o el autodenominado Estado Islámico tenía objetivos de terrorismo global, ¿no? De atacar contra Occidente, quizás hemos visto en los últimos años un repliegue más a la acción más local, ¿no? En ciertos puntos de África o de Medio Oriente, pero el ataque que tuvo lugar en Nueva Orleans hizo despertar el temor de que volvieran estos ataques contra pues, Estados Unidos, Europa, etcétera. ¿Cómo lo ve usted? Sin duda, hay que diferenciar dos cosas. Una es esa suerte de Estado Islámico autoproclamado en Mesopotamia y que tuvo su principio, su gran revolución en el plano islamista y yihadista, y que tuvo su final en el territorio en 2019. Mm, Luego está el otro fenómeno, casi el califato online o virtual, que ese no ha dejado de existir y que ese tiene una salud muy grande, y que supone que todavía existan vías abiertas de una circulación extraordinaria para la propaganda y la captación, la radicalización y la inspiración de atentados terroristas, como hemos visto en Nueva Orleans la semana pasada. Efectivamente, cuando el Estado Islámico, este grupo, es derrotado en gran medida, o su califato en Siria, se repliega, se reorganiza en células. Todavía en las provincias del este del país hay una gran presencia, en torno a 2.500 combatientes del Estado Islámico, pero continúan creciendo en otras partes donde no hay tanto control de las autoridades y las fuerzas de seguridad. África, Asia, todavía están creciendo y todavía mantienen una maquinaria propagandística fundamental para inspirar otros atentados. Mientras no se corte esa maquinaria propagandística y se erradique por completo en el terreno, estamos ante el riesgo de nuevos ataques.